El diálogo nutre, interpreta y transforma el mundo. Radiálogo. Comenzamos. Buenas tardes a quienes nos escuchan en todo el territorio estatal. Les saludamos desde la ciudad de La Paz, desde la radio de Sur California. Estamos en Radiálogos, un programa del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Estamos en el programa número 71 ya. Estamos a punto de terminar agosto, ya huele a septiembre. Y bueno, estamos en este programa pues saludándoles con mucho gusto. Y a quienes nos escuchan y nos ven por nuestras redes sociales también les saludamos. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con los temas de las consecuencias del confinamiento. Antes de entrar en materia, vamos a saludar a nuestro operador técnico, el señor Sánchez. Y también saludamos a nuestros agremiados y agremiadas que se encuentran en los municipios de nuestra entidad. Y bueno, es hora de ir poniendo el café y con un pancito para entrar en materia. Me encuentro muy bien acompañada el día de hoy. Se encuentra con nosotros la psicóloga Diana Estrella Castro Garza. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, por participar en este programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto a todos, un saludo a todos los radioescuchas del día de hoy. No, pues el tema merecía tener una voz especializada, de verdad, del tema del confinamiento y las consecuencias, y lo vamos a tratar desde el punto de vista psicológico. Quienes nos ven y quienes nos escuchan, pues saben, ¿no?, que estamos en una etapa que ya tiene más de 5 meses, que nos ha llevado a estar en casa, pero también hay muchos otros escenarios, ¿no?, que tienen que ver con los segmentos de la población, cómo lo viven los niños, los adultos mayores, las personas que se quedan sin empleo, los que hacen home office, etcétera, ¿no? Toda esta variedad de momentos y de situaciones que sin duda, después de todo este tiempo que estamos en esta situación, pues tienen que generar algún aspecto psicológico. Por eso invitamos a que nos acompañara este especialista, y si me permiten voy a hablar un poco de su devenir como profesional. Ella es Diana Estrella Castro Garza, es egresada de la Universidad Mundial Campus La Paz de la licenciatura en Psicología. Por supuesto tiene una amplia experiencia en la prevención, la atención a la violencia de género, derechos humanos, también la atención infantil, la terapia de pareja y de familia. Ha participado en diplomados, seminarios, está certificada en el estándar de competencia de capacitación presencial en enfoque de igualdad de género, ha laborado en diferentes instancias de gobierno, estatal y municipal en el Fortaseg. Actualmente es supervisora del Centro de Desarrollo Humano de su alma mater. Por supuesto es miembro activa del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Baja California Sur, y colabora en las brigadas de apoyo emocional gratuito para la atención psicológica en el contexto de la crisis por la contingencia COVID. Y con todas estas credenciales, licenciada, pues entraremos en materia, porque sin duda pues a todos nos toca, a todos y a todas, y forma parte de nuestra cotidianidad, y hemos experimentado estos cambios en estos, como decía, estos 5 meses que pues ya tienen algunas repercusiones en la vida. ¿Cuál ha sido, desde su punto de vista, los principales cambios que han generado por esta situación desde que inició en marzo esta contingencia? Claro que sí. Bueno, ahorita que dices, ¿no?, 5 meses ya, y que dices ya casi septiembre, es algo que de repente hubo momentos que quizá lo sentimos como muy lejano, ¿no?, que iba como muy lento el tiempo, y de repente cuando menos pensamos pues ya han pasado todos esos meses. Y dentro de todos esos meses han habido diferentes cambios y diferentes situaciones a las que nos hemos enfrentado. Una de las principales pues es el cambio de las rutinas, ¿no? Totalmente estas cosas que estábamos acostumbrados a hacer, el trabajo, la casa, la escuela, etcétera, pues totalmente sufrieron un cambio, ¿no?, en el sentido de horarios, de alimentación, de actividades recreativas. Hasta para bañarse, ¿no? Así es.
Entonces sí ha surgido una serie de situaciones, por ejemplo ahorita, ¿no? Lo que ayer se vivió en las clases en línea, el inicio ahora sí de manera Exacto. formal, y lo complejo que ha sido adaptarse a esta parte de lo virtual, ¿no? De lo digital, cuando hay personas que sí tenían este conocimiento, entonces ha sido como algo bastante complejo dejar de lado. El ser humano somos muy dados a muy rutinarios, ¿no? A establecer hábitos, y yo ya tengo muy marcado lo que tengo que hacer. En el momento que nos quitan todo eso, pues es como, ¿y ahora qué hago, no? Son de los principales cambios a los que nos hemos enfrentado, de decir, ¿y qué hago, no? Y entonces a lo mejor al inicio, pues el cerebro asocia la casa con ciertas actividades, ¿no? Como el descanso, como el ver la tele, como el comer más y todo ese tipo de cosas. Entonces, el habituarnos, el tener como estos nuevos hábitos que dentro de casa no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes, como en un fin de semana, ¿no? Echarme a ver la tele, a ver alguna serie durante mucho tiempo, porque entonces ya se pasó una semana, 2, 3 y ahora llevamos 5 meses. Entonces creo que eso ha sido como lo más complicado, ¿no? Adaptarte a hacer, a establecer rutinas dentro de casa y como que seguir haciendo lo que te corresponde, ¿no? Incluyendo el home office, incluyendo, y esa parte, ¿no? De hago home office, pero el cuidado de los niños y niñas, las actividades de casa, y mi tiempo, ¿no? Y esta parte de que a veces tener un respiro en las actividades recreativas, pues todo eso se acabó, ¿no? Se modificó más bien. Creo que eso es como, ahorita que lo digo, la parte más compleja, el pensar que se acabó, pero más bien es como esta oportunidad de hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes, pero pues es complicado cuando no conocemos y pensamos que no hay otras opciones, y sin embargo las hay, y es lo importante que tenemos que tener. Siempre el aspecto del cambio, ¿no? Que genera pues una resistencia y nos saca siempre de ondas. Y esto obviamente pues impacta la forma de relacionarnos y también de comunicarnos con las personas con las que compartimos el espacio. Totalmente, totalmente, porque estábamos acostumbrados como a estos horarios, ¿no? Que de tal hora a tal hora yo nada más convivía, o el cuidado, etcétera. Entonces, sí, esta parte, por un lado está la cuestión virtual, ¿no? Que si bien existe una sana distancia o el distanciamiento social, pero en un momento se dio este distanciamiento afectivo también, y que es algo muy importante, es una de las afectaciones principales, porque entonces está generando mucha ansiedad, mucha depresión, muchas condiciones psicológicas, por el sentirme que no tengo a nadie, o que estoy como limitado en relacionarme, ¿no? Entonces esos son como uno de los principales retos y afectaciones. También pues como lo dijiste, ¿no? La parte de la violencia de género que he trabajado por mucho tiempo, pues han sido una de las situaciones que hemos visto reflejados, el incremento de la violencia de género y violencia familiar en general, por este confinamiento, ¿no? De estar como tanto tiempo en un lugar y sin tener como bien establecidas las actividades, este tipo de cosas que pudiéramos adaptar. También entra la parte de la cuestión de relacionarnos, la discriminación. Hemos estado como muy metidos en yo cuidarme, y entonces cuando surgen personas con contagio, esta parte de la exclusión, y esto hace también como que yo oculte que a lo mejor tengo una sintomatología, ¿no? O este tipo de situaciones, o la exclusión al sector salud, etcétera. Entonces sí, definitivamente la manera de relacionarnos sí ha tenido un cambio bastante considerable, y es importante como hacer conciencia para mejorar estas habilidades que debemos de estar adquiriendo con esta nueva normalidad. Es ahí donde entra un poco, ¿no? Lo fino, digamos, ¿no? Y entender que esto es totalmente atípico. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, seguimos hablando con un especialista sobre las consecuencias del confinamiento. Volvemos en un momento. Pues fue muy cortito. Voy a checar aquí cómo estamos. Bueno, parece que ahí está. Seguimos transmitiendo. Es bien complejo. He encontrado
Mira, busqué datos, porque siempre que traemos un tema aquí a la mesa, pues tenemos que documentarnos y hacer, ¿no? O sea, me encontré unos datos muy tremendos. Y uno lo ve a lo mejor en lo corto, en el espacio, ¿no? De la casa y tal. Pero ya viéndolo así de manera general, hay datos muy impactantes. En Estados Unidos, uno de cada tres viven en estrés. Son datos publicados el 7 de agosto por el New York Times. Entonces, eso es en Estados Unidos. Con nosotros no hay una medición todavía así, digamos, ¿no? Que analice a fondo. Pero uno lo percibe así en tu propia casa, con tu familia. Y esto sí, siento que ha afectado mucho ya a esta altura. Sí, sí, es como algo, de hecho, a una de las cosas que quiero mencionar creo que es en la siguiente pregunta, Ajá. es esta parte de la dificultad que hemos tenido para realizar otras actividades que nos generen placer. El equilibrio. Ajá, que nos dificulta tener como ese equilibrio porque pues yo nomás disfrutaba salir, ¿no? Y, o sea, como que me quitaron todas esas cosas y ahora ya no sé qué hacer y eso me genera demasiado estrés y sobre todo incertidumbre, el no saber hasta cuándo. Entonces, que fue como algo que sucedió cuando nos dicen ya pueden salir, cómo se pusieron las playas, cómo hizo. Entonces, eso va a ser uno de los principales retos, ¿no? En la segunda, como el cómo manejar esa. Sí, está muy cañón. Veía la nota el día de hoy, me parece, más de 300 vehículos regresaron. Creo que fue de las menos, de la cantidad menor, yo creo, pero, o sea, 300 vehículos, ponle que vayan 4 agentes por vehículo, o sea, aquí en La Paz, ¿no? Para las playas de La Paz. Entonces, ¿por qué quiere salir la gente? Porque está enfadada, no está harta. Los niños, imagínate que en estas temporadas pues todo el mundo va a la playa. Sí se pone muy tremendo, ¿no? Muy tremendo. Yo no tengo niños chiquitos, pero sí. Y es como esta parte de que entre más nos prohíban. Sí, claro. Regresamos con Radiólogos, estamos con la psicóloga Diana Estrella Castro Garza, estamos hablando sobre el confinamiento, las consecuencias psicológicas de y ahorita en comerciales platicábamos un poco sobre el asunto de que hay datos muy tremendos ya de mediciones que se hacen y por ahí encontramos en Estados Unidos una de cada tres personas pues tienen síntomas de trastorno de ansiedad en esta época del año, verano, imagínense la playa, las vacaciones y demás. Pues estos son datos publicados por el New York Times, ahora el 7 de agosto de este año, y pues Baja California Sur también vive su estrés y ya hay unos datos muy interesantes, más de 300 vehículos regresados que fueron a las playas, psicóloga. Entonces aquí viene a dar pie a la pregunta de el equilibrio, la salud física, la salud mental en el confinamiento, cómo hacerle, cómo mantener ese equilibrio. Así es algo bastante complejo y creo que son una de las situaciones más complicadas que vamos a tener, el lograr este equilibrio en la cuestión de que estoy viviendo, el miedo es algo totalmente normal, ¿no? Es algo que me protege porque hay algún estímulo, ¿no? En esa situación es la pandemia, ¿no? Es el que me puedo contagiar, etcétera. Y si yo lo sé manejar, yo voy a seguir como todo lo que me marcan los lineamientos, etcétera. Pero cuando yo no lo sé manejar, cuando yo tengo una dificultad para crear cosas nuevas, entonces se me va a complicar y voy a empezar a generar estrés, ansiedad, sumando la cuestión económica, todos los factores que ha desencadenado. Entonces surgen este tipo de situaciones como que yo necesito salir, necesito seguir haciendo como estas actividades que eran para mí, que me daban ese equilibrio, ¿no? De decir, trabajo toda la jornada laboral y el fin de semana pues me voy a la playa, me voy con mis amistades, me voy a, no sé, a consumir bebidas, etcétera. Y ahora que está como tan limitado todo eso, pues da pie a que incremente mucho más las situaciones de afectaciones psicológicas, como es la ansiedad, como es la depresión, como son estos lapsos de crisis que se pueden tener.
Y las personas pues es como más complicado, se dice que a mayor emoción menos raciocinio. Entonces si yo estoy muy activada en mi emoción, que estoy muy desesperada, que estoy, pues no pienso o no razono, no tengo como esta capacidad en ese momento de razonar la magnitud que me va a hacer que yo me vaya a la playa y que vayamos como tanta gente y sin cubrebocas. Entonces es como algo muy complejo y que se está complicando muchísimo el buscar otras actividades que a mí me den placer o que yo pueda disfrutar diferentes a las que estaba acostumbrado. Y sí las hay, sin embargo a veces es como complejo encontrarlas o descubrirlas y decir, pues sí, por lo menos con esto hace que se me baje mis niveles de ansiedad, etcétera. Entonces sí es algo bastante complicado y sobre todo porque nos estamos enfocando muchísimo en la salud física, cuando la salud emocional o la psicológica pues es fundamental, porque esto actúa y afecta totalmente en el sistema inmunológico y es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Que es como, por ejemplo, nos ha tocado atender personas que es como lávate las manos y estar como solo sobre la cuestión física de no enfermarme físicamente, pero la angustia que les genera el no lavarse las manos, entonces es como una bomba de tiempo, ¿no? Que si no te enfermas de una cuestión física, si no contraes el virus, pero sí puedes contraer alguna enfermedad psicológica si no sabemos manejarlo. Incluso, y que ya lo hemos tratado también, el asunto numérico, ¿no? Estamos viendo el bombardeo en redes sociales, en internet, en las noticias de la televisión, la radio, etcétera, de cómo va avanzando pues, el número de infectados, los fallecimientos, las comorbilidades y demás. Entonces todo esto se suma, ¿no? A que, bueno, lo estás viendo, estás en casa, estás confinado, confinada, y es un impacto continuo, definitivamente. Y bueno, cuando en algún momento que todavía estaba como muy nebuloso saber cuándo vamos pues a salir ya como salíamos antes, qué retos, psicóloga, tendremos que enfrentar. Nos estamos acostumbrando al confinamiento y a esta serie de reglas y manejo de la contingencia, pero cuando termine, ¿qué va a pasar? Creo que dijiste algo muy, muy importante en la cuestión de la incertidumbre, ¿no? El no saber hasta cuándo, ese es uno de los primeros retos, ¿no? Incluso antes de salir. Touché. No saber. El no saber me genera mucha inseguridad, me genera mucha ansiedad porque no sé qué va a pasar, no sé cómo va a suceder. Entonces el decirle como desde a los niños y niñas, a toda la población, como que cada quien tiene su particularidad, pues es complejo, ¿no? El esperar hasta que esto suceda. Y también pasa algo curioso, que hay personas que han descubierto nuevas cosas a través como de lo virtual, como el dar clases, como el hacer home office. Y algunas personas dicen, o sea, yo no quisiera volver. Yo me he dado cuenta y he descubierto que se puede hacer mucho. Sin embargo, es como esta parte, ¿no? De ver cómo va a suceder y qué va a pasar. Y otra de las partes fundamentales que fue lo que nos pasó en el mes de junio, cuando se baja de rojo, ¿no? Y se pone en naranja. Y esa parte de mantener el autocontrol y regularme y de no agarrar e irme y hacer actividades de riesgo y el entender sobre todo que esto ya es para siempre, que es un virus que existe y que tenemos que aprender a cuidarnos, a tener las medidas de higiene, etcétera, porque si no entonces va a ser como esta parte recurrente, ¿no? O un círculo de entonces volvernos a confinar y luego volver a regresar. Entonces creo que es importante esa regulación de decir, a ver, ¿cómo yo lo voy a hacer? Y algo muy importante también es como la congruencia, ¿no? Todos estamos esperando la vacuna, pero resulta que cuando salga no nos la vamos a poner, ¿no? O ese tipo de cosas que ha pasado con otras enfermedades, ¿no? O como lo son otras enfermedades que no son virales, que tampoco hacemos caso, ¿no? De cómo se tienen que llevar las cosas. Y es algo comprensible, ¿no? Porque es como, pienso que a mí no me va a pasar. Y siempre vivimos como con ese pensamiento mágico, ni a mí ni a mi familia, ni a las personas cercanas nos va a pasar. Cuando es algo importante que entendamos que a todas las personas, esto no hay excepción de que nos podamos contagiar,
¿no? Entonces es algo bien importante como tener esa conciencia y aprenderme a autorregular, de decir, a ver, esto sí, esto no, voy a hacer esta pequeña modificación porque tengo una sensación de pérdida, de que ya no va a volver a suceder y quizá a lo mejor sucede, pero diferente, o quizá a lo mejor no sucede, pero suceden otras cosas nuevas. Es como un aprendizaje continuo, ¿no? Y hay que adaptarnos también, una Así resiliencia continua. A manera de cierre, psicóloga, tenemos escasos minutos, la guillotina aquí es muy tremenda. A manera de cierre, ¿qué mensaje podríamos dar desde el punto de vista profesional? Considero que es muy importante que la población sepa que es muy importante la salud física, pero sobre todo la emocional, y que hay personas que estamos trabajando con eso, que hay instancias gubernamentales, hay instancias como las universidades, como la Universidad Mundial, como diferentes instancias, y en este caso el colegio tenemos ya desde marzo trabajando con este apoyo gratuito, no emocional, porque a veces decimos, ay, sí, lo dices, pero ¿cómo lo hago? Entonces esta parte está en los servicios a su disposición. En la página del colegio está una lista de todos los colegas que estamos dando el apoyo gratuito para esta crisis, que es Colegio de Psicólogos de Baja California Sur. Ahí pueden encontrar y buscar apoyo, así como cuando yo me siento mal de alguna otra cosa. Si yo estoy viviendo una situación y no sé cómo manejarla, de verdad, ahí estamos para ayudarles, y con todo gusto ahí vamos a solventar todo lo que se pueda. Porque la salud mental es muy importante también. Así es. Y hablemos también de que con esto, cuando puede resolver sus problemas o conflictos, no está basada en muertos, ni enfermedades, ni conflictos. No es numérico el asunto, sino esa capacidad de resolver los problemas. Así se es saludable. Y si hay un problema psicológico, pues ahí están los profesionales de la salud psicológica como nuestra invitada. Yo le agradezco mucho, licenciada, por habernos acompañado el día de hoy, al Colegio de Psicólogos también por esta labor que en verdad es muy importante en estos tiempos. Y pues me voy a despedir de nuestro auditorio, de redes sociales, y a quienes nos escuchan en toda la media península. Nos escuchamos en este momento de Radialogar. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. En una era comunicada, Radiálogos, decodifica la realidad. Una producción del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación y el Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur.